¿Tenemos bear market para rato? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Les hablaré sobre cómo se estuvo comportando Bitcoin en estos días. Te cuento de la alianza entre Mastercard y Binance y la opinión de un importante CEO de si Bitcoin sirve como refugio contra la inflación. Además, hablo sobre qué tan en rojo están las billeteras de criptomoneda últimamente y del análisis de indicadores de datos en cadena. Por último, les comento el pronóstico del CEO de Coinbase sobre la duración de este mercado bajista y mi opinión de los últimos acontecimientos del mercado cripto. Otra vez las criptomonedas con los ojos hinchados. Bitcoin cotiza debajo de los 20.000 otra vez, luego de que Powell, el presidente de la Fed estadounidense, hablara el viernes tirando no solo las criptomonedas, sino los mercados de acciones al piso. Powell ratificó que las tasas de interés seguirán en aumento, buscando bajar los índices récord de inflación registrados en Estados Unidos, y ello causó una fuga de los inversores de los activos con mayor riesgo. Dos pesos pesados estrechan sus manos. Mastercard y Binance permitirán compras con criptomonedas en millones de tiendas del mundo. El 24 de agosto, el CEO de Mastercard, Michael Miebach, publicó detalles sobre su iniciativa para permitir comprar con criptomonedas en el mundo. Podemos desbloquear todo el potencial de la tecnología blockchain cuando hagamos que sea más fácil de acceder y más fácil de usar, expresó a través de su cuenta de LinkedIn el CEO, y alegó que una forma de hacerlo es llevando las criptomonedas a las compras diarias. Para materializar eso, están trabajando con Binance para permitir que las personas usen sus criptomonedas y realicen compras en casi 100 millones de tiendas del mundo que aceptan Mastercard. A día de hoy, esta última es la segunda red de pago más grande del mundo y Binance el mayor exchange de criptomonedas por volumen de comercio. Como les dije en otros videos, los fundamentales de las criptos siguen de copilotos de Maverick, o sea, están por las nubes. Anthony Scaramucci, actual CEO de la firma de inversión Skybridge Capital, dio su opinión ante la caída del precio de Bitcoin en los pasados días, después de haberse mantenido un tiempo en los $24.500. En una entrevista para la cadena estadounidense CNBC, él dijo que Bitcoin aún no es un activo lo suficientemente maduro como para ser considerado una posible cobertura contra la inflación. A su juicio, Bitcoin todavía es un activo técnico de adopción temprana. Además, manifestó que la criptomoneda se podrá considerar como un verdadero resguardo contra la inflación cuando llegue a 1.000 millones de billeteras en todo el mundo. Después profundizaré sobre esto, pero lo dejo para el final, así te quedas. Como consecuencia de la crisis que afecta a Bitcoin, hay más billeteras en rojo en los últimos días que en cualquier otro momento del mes pasado, 17.5 millones para ser más específicos, según datos aportados por la firma de análisis on-chain Glassnode. La repentina caída de precios que golpeó a Bitcoin principalmente el 19 de agosto, el Viernes Negro, agravó la situación de millones de usuarios. Con el rendimiento de los activos sin riesgo subiendo, bonos, no parece haber tanto incentivo para buscar ganancias en activos volátiles como las criptomonedas. Por lo tanto, muchos inversores se desprendieron de sus criptomonedas para pasar a una postura más conservadora en activos estadounidenses, manifestó el economista Joel Lupieri. Pero ¿dónde queda el coraje y la convicción a largo plazo de la gente? Invirtiendo así, mejor suerte en el casino. Por cierto, ¿te suscribiste? No seas aburrido, dale. Déjame un comentario también. Indicadores de minería de Bitcoin dan señales de tocar fondo. Difficulty Ribbon es un indicador on-chain que utiliza medias móviles de la dificultad de minería de Bitcoin. Difficulty Ribbon Compression agrega una desviación estándar para determinar mejor si el mercado está cerca de tocar fondo. Históricamente, los valores entre 0,01 y 0,02 se han asociado con los fondos. Actualmente se encuentra en 0,0153, el círculo rojo. La única vez que estuvo más bajo que esto fue en enero de 2021. Sin embargo, los tres fondos del ciclo de mercado anterior, los círculos negros, se alcanzaron en valores más altos. Entonces, el indicador Difficulty Ribbon Compression sugiere que Bitcoin está cerca de tocar fondo. Esta lectura también está en sintonía con otros indicadores mineros como el Pull Multiple y el Hash Ribbon. Luego tenemos el Thermocap Ratio. Thermocap es la cantidad de monedas que se pagan a los mineros. Sirve como un indicador de cuántos recursos mineros se gastan. Market Cap to Thermocap Ratio se crea dividiendo la capitalización de mercado por el Thermocap. Se utiliza para determinar si el precio está sobrevendido o sobrecomprado en relación con el gasto total de los mineros. Los valores del indicador por debajo del 0,004 se consideran sobrevendidos. Históricamente, todos los fondos se han alcanzado por debajo de este nivel, círculos rojos. Actualmente, el indicador está dando una lectura de 0,00056,
que está apenas encima de esta zona de sobreventa. Sin embargo, es posible dibujar una línea de soporte ascendente que conecte los fondos anteriores. En este caso, el indicador ha rebotado en esta línea de soporte una vez más. Esta lectura alternativa respalda la posibilidad de que se haya tocado fondo. Si es correcto, el indicador rebotará en esta línea de soporte e invertirá su tendencia bajista actual. Resumiendo, estos indicadores sugieren que los inversores podrían empezar a buscar oportunidades de acumular criptomonedas. Y ahora, la pregunta cuya respuesta se cotiza en dólares. ¿Cuándo va a terminar el bear market? Brian Armstrong, CEO de Coinbase, afirmó en una entrevista con CNBC que el cripto invierno podría extenderse hasta el próximo año y que este podría llegar a durar hasta 18 meses. Por lo tanto, el bear market terminaría a fines de 2023 según esta previsión. Además, admitió que su empresa está preparada para un mercado bajista incluso más prolongado porque coincide este con una crisis macroeconómica importante. El exchange, que ha ajustado sus planes de crecimiento y ya ha despedido a 1.100 empleados, señaló que seguirá administrando rigurosamente su nivel de gastos. Coinbase registró una baja del 64% en sus ingresos del segundo trimestre, con una pérdida de 1.100 millones de dólares en ese periodo. Con ustedes, mis conclusiones. Respecto a si los inversores se están desprendiendo de las criptomonedas, como dijo el economista Lupieri, sí y no. Las criptomonedas siempre tienen algún que otro rally furioso, y si no, miren Ethereum y Matic subiendo mucho en las últimas semanas. Aunque es cierto que, hasta que las cosas no se acomoden macroeconómicamente, será difícil ver una alt season pronto, en mi opinión. Aunque son criptomonedas, nunca se sabe por ser muy volátiles. Por otro lado, los fundamentales se siguen consolidando y eso es muy importante. La unión de Mastercard y Binance va a dar que hablar y seguramente a contagiar a otras empresas. Con respecto a Bitcoin antiinflación, creo que lo que dijo Scaramucci es bastante correcto. Bitcoin debe evolucionar como activo y también su ecosistema, ya que es un activo bastante nuevo. Tanto el mercado cripto, la tecnología y las regulaciones por parte de los países que lo hagan en el futuro, paso a paso irán marcando el crecimiento o las trabas que puedan llegar a tener las criptomonedas. Pero creo que las ventajas de las criptomonedas son muy grandes. Por eso te invito a ver el video que te dejo aquí arriba donde hablo de ellas en profundidad. ¿Tú crees que Bitcoin es un buen activo antiinflacionario? Déjame un comentario. Yo prefiero no prever cuánto va a durar el bear market, porque esto va muy de la mano de la situación económica mundial y especialmente de la de Estados Unidos. Y si hablamos de este último, sepan que hace poco entró en recesión y que el panorama es bastante oscuro, y dependiendo de cómo maneja su muñeca la Fed, la recesión puede ser corta y no tan dolorosa o bien larga y dura como la del 2008, por ejemplo. Resumiendo, enfócate en los fundamentales y considera ir comprando de manera escalonada, pero no a lo tonto. Recuerda que los mercados bajistas suelen tener rallies que dan la impresión de que estos finalizaron, pero luego llega otra pierna profunda hacia abajo. Haz tus cálculos de cuánto dinero disponible tienes para comprar y elabora una estrategia para no quedarte rápido sin dinero. Estudios muy recientes señalan que quienes están suscritos a mi canal tienden a tener menos insomnio. ¿Qué esperas para suscribirte?